palabra encontramos su voluntad, en su palabra encontramos sus pensamientos, encontramos lo que hay en su corazón, entonces necesitamos ir a la palabra. Y en esta noche especialmente vamos a ser desafiados a esto, ¿no? Pero no desafiados a un conocimiento, como siempre decimos, para que quede en nuestra mente y que la gente diga, qué sabio, cuánto sabe de la Biblia, sino a un conocimiento profundo del Espíritu. ¿Sí? No algo que nos llene la cabeza de información, sino que vayamos a lo profundo de Dios, porque a veces queremos también descubrir esos misterios, esos secretos que parecen ocultos, pero que el Señor nos quiere revelar y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para conocer lo profundo de Dios? ¿Cómo hacemos para conocer los misterios de Dios? ¿Eso es solo para algunos? No, eso es para todos los que profundizamos en conocerle a través de su palabra y que dejamos que el Espíritu sea el que nos revele, ¿no? Entonces, a eso vamos a ser desafiados hoy todos. Yo vengo con Nelson, que nos venimos diciendo hace unos días, la cabeza me está volando de tantas cosas, pero no de tanta información, sino de aprender de nuevo tantas cosas que creímos que ya sabíamos, ¿no? Tantas cosas que creímos que ya las teníamos. Bueno, ese mensaje ya sé por dónde va, cómo sigue, qué significa. Pero a medida que vamos profundizando en la palabra, como decíamos en la clase anterior, no nos quedamos con el conocimiento, la primer capa, el primer nivel de conocimiento, que es lo literal, es lo que leemos, eso pasó, ¿no? Hay una maestra de la Biblia que siempre dice que si te cortas, te va a sangrar y te tenés que poner una curita. Si batís la mantequilla, se va a hacer algo aceitoso, ¿no? Y ella lo pone con esos ejemplos y me gusta mucho porque es como decir, lo que pasó, pasó, eso es. Y podemos quedarnos en ese nivel del relato bíblico, pero podemos ir a un nivel un poco más profundo y ver qué es lo que está queriendo decir o la sombra de qué es eso que estamos estudiando, o podemos ir a un nivel más y ver cómo podemos discernir esa palabra, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza que está dejando? O podemos meternos como a través de las parábolas y comprender cuál es el misterio, la revelación que esa palabra tiene para nuestra vida, ¿no? Como decíamos en la clase anterior, no quedarnos con que la parábola de la oveja perdida, yo soy parte de las 99 y el Señor se fue a buscar a esa que estaba perdida, sino entender que yo soy la perdida tantas veces, ¿no? O casi siempre. Entonces, entrar en ese nivel más profundo de lo que Dios quiere hablar a mi corazón y dejar que, aunque duele y molesta, porque Juan habla de eso, ¿no? Que los que no quisieron acercarse a la luz es porque preferían seguir con su pecado y su manera de vivir, pero aquellos que están dispuestos a acercarse a la luz del Señor son los que están permitiendo que sean expuestas todas sus miserias, pero que el Señor las limpie, las sane y entonces ir a un nivel más, que es tratar todo el tiempo de nivelarnos con la estatura del varón perfecto, ¿no? La palabra nos insta a eso. Nuestra medida, nuestra vara para medir no es el que tengo al lado, no es el ungido de Dios, ese que vemos que anda por todo el mundo viajando y predicando, no es el que toca la guitarra bien y suena bonito, no. Nuestra medida, nuestra vara de medir es Cristo. Y muchos van a decir, bueno, pero es imposible parecerme al Señor. No, la palabra dice que nosotros debemos ser semejantes y que si decimos que le amamos y le seguimos, debemos andar como él anduvo. Así que la palabra nunca nos dice es imposible, no se puede, no, nos dice que a través del Espíritu Santo y conociendo su palabra, vamos a llegar a esa medida del varón perfecto. Claro que vamos en camino, porque aquí perfectos no vamos a ser completamente, pero vamos siendo perfeccionados todos los días, ¿no? Y qué importante es entender que la Biblia es del Génesis a Apocalipsis y todo lo que pasa en el Antiguo es la sombra de lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Y descubriendo las parábolas empezamos a ver que Dios tiene un propósito a través de ellas, que no es solamente, como decía Paula, el leerlo y literalmente entender y poder decir, la parábola deja esta enseñanza. No, el poder meternos más y ver cuál es la revelación que el Espíritu Santo nos quiere dar para nuestro día, nuestro caminar. Por eso es que el tema de hoy es muy interesante, porque trata sobre la roca, ¿no? Y el tema empieza cuando termina el Sermón del Monte. Y uno dice, ¿por qué Jesús habló de la roca cuando termina
esa enseñanza que habrá durado 3, 4 horas. Y no sé si más, porque nosotros podemos ver en Mateo que el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas en Mateo 5, pero termina todo este sermón en Mateo 7, ¿no? Y uno dice cuántas horas estuvo la gente ahí expectante escuchando al Señor, cuántas horas Jesús se encargó de hablar paseó por todos los temas, ¿no? Por todos los temas, porque podemos ver que vienen las bienaventuranzas, pero después vienen un montón de aspectos de cómo debemos ser como hijos de Dios. Y entonces termina este sermón con esta parábola, ¿no? No termina con una oración, con una bendición especial, no termina con una bendición como empezó, ¿sí? Porque empezó bienaventurado el que, así empezó el sermón, pero no termina de esa manera, ¿eh? No termina de una manera, bueno, ¿qué les pareció el mensaje? Estuvo lindo, le llegó a su corazón, los tocó. Eso es lo que preguntamos todos los pastores. No, ¿les gustó el mensaje? No termina de esa forma, no termina viendo la expectativa que la gente tenía del mensaje, sino con un desafío. Y a muchas de las personas que nos gustan los desafíos, a veces también nos frustramos porque no llegamos a cumplir eso, ¿no? Pero acá la expectativa no es, como decía antes, conocer más la Biblia. Acá la expectativa no es escuchar y conocer más. Acá la expectativa es cuánto podemos cumplir de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y ese es el desafío para esta noche, para nosotros, que no quedó ahí en el sermón del monte, sino que nos desafía hoy la palabra porque es viva y eficaz, así que hoy nos va a llevar a eso. Recordemos que las parábolas tenían un sentido para Jesús, porque siempre decimos que hemos escuchado muchos mensajes donde se dice que Jesús hablaba por parábolas para que la gente entendiera, y vemos que no es así. Por el contrario, leímos la clase pasada que preguntaban por qué Jesús enseñaba por parábolas, y él les dijo, porque la gente va a escuchar y se va a ir a la casa con el relato, pero a ustedes les voy a dar la revelación, le dice. ¿Por qué? Porque era una manera de proteger el mensaje y no tirarle perlas a los cerdos, ¿no? Era una manera de resguardar el mensaje para que el mensaje no le caiga a cualquiera que no le interesaba en absoluto, sino que él les dejaba el mensaje. El que estaba interesado iba a profundizar más, se iba a quedar, iba a indagar en la palabra, iba a buscar. El que no, se iba a quedar solo con el relato, ¿no? Entonces, que en esta noche no nos quedemos solo con el relato de la casa sobre la arena y la casa sobre la roca, como hemos aprendido algunos desde la escuela dominical, con el dibujito y toda y la canción y todo eso, sino que vayamos a lo más profundo y nos encontremos nosotros ahí dentro de esta parábola, ¿no? Y lo que me gusta es que Jesús no buscó agradar a ninguno, no agradaba a la gente y no hacía las cosas para que la gente diga, uy, qué bueno, nos dio de comer, nos va a dar de comer más. No, se tomó todo el tiempo para explicarle a sus discípulos el porqué de las bienaventuranzas, que él venía a cumplir todo lo que el Padre había hablado como mandamiento que se lo dio al pueblo y que los fariseos no cumplían, sino que como religiosos, y siempre lo decimos, le agregaron un montón de cosas a través de hombres sabios y guardaban más los pensamientos de los hombres que lo que Dios había hablado. Y muchas veces nos pasó lo mismo. Muchos de nosotros hemos caminado en el pensamiento de un hombre, de un líder o de alguien que nos enseñó aún en un libro y no hemos profundizado y buscado en la palabra para ver realmente lo que Dios quiere decirnos a través de su escritura para mi vida en este tiempo. Buscamos recursos, salidas en distintos lugares, pero el único lugar donde tenemos que ir para poder encontrar la llave que abre todas las puertas es la palabra de Dios. Por eso siempre decimos, cuando llega un profeta, todo el mundo corre para que el profeta le dé una palabra. Y la mayor profecía es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a escuchar la voz de Dios ministrando a nuestra vida y a nuestro corazón. Bueno, vamos a leer Mateo 7, 24 y vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere hablar a través de esta parábola. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, el que oye lo que él vino diciendo desde Mateo 5, así que los que quieren saber qué venía diciendo, arrancan en Mateo 5 viendo todo el sermón, ¿no?
Entonces Jesús, fíjense la importancia de lo que está diciendo. El que me oye estas palabras, o sea, el que oye todo lo que yo dije hasta ahora, dice, y lo hace, me compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿No? Y si vamos a Lucas 6:46, también nos muestra este momento, pero hace énfasis en algo, Lucas, y me gusta esto, ¿no? Que igual Mateo lo decía unos versículos antes de lo que leímos, del verso 24, pero Lucas lo dice de esta manera. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y acá cuenta nuevamente Lucas esta parábola, ¿no? Entonces, la pregunta de Jesús era, bueno, ustedes me escucharon hasta acá, hace 4 horas que estoy comentándoles cómo funciona el reino de Dios, ¿no? Porque todo lo que Jesús hablaba era respecto al reino. Y él les dice, bueno, me escucharon hasta acá. Bueno, yo ahora les voy a decir qué pasa. Cualquiera de ustedes que me escuchó hasta acá y hace lo que yo vengo hablando, ¿sí? Oye mis palabras y la pone en obra, bueno, es semejante a una persona que construyó una casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, el río, con ímpetu dio contra la casa y la casa no se derrumbó. Pero el que me escuchó hasta acá y se va y no pone en práctica lo que yo enseñé, es semejante a un constructor de una casa que edificó sobre la arena y vino de los ríos, los vientos y destruyó la casa, dice, y la ruina fue grande, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención esta diferencia que hay entre los dos constructores, ¿no? Que podemos estar de un lado o del otro cualquiera de nosotros. Porque todos, o sea, los dos escucharon. Acá todos estamos escuchando la palabra en esta noche. El tema es qué vamos a hacer con eso. O sea, el punto no está en escuchar, sino en escuchar y ponerlo en práctica, ¿no? Y esto es algo que Israel tiene como premisa, es una de las oraciones más importantes para el judío, el pueblo judío, que encontramos en la palabra que dice, oye Israel, Jehová el Señor uno es, ¿sí? Y eso lo encontramos en Deuteronomio. Y esa palabra oye, que en hebreo es shema, quiere decir escuchar y obedecer. O sea, es una palabra que es compuesta en su significado, porque no se trata solamente de oír, sino de oír y obedecer. O sea, oír y poner en práctica. Entonces, cada vez que el pueblo escucha ese Shema Israel, sabe que tiene que escuchar, pero también tiene que poner por obra, tiene que obedecer esa palabra, ¿no? Y acá Lucas nos está diciendo que Jesús dijo esto, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Es un poco absurdo decirle a alguien Señor, Adonai, ¿no? Como también se lo nombra en hebreo, o decirle a alguien mi autoridad, mi gobernador, mi amo, mi jefe, y no hacerle caso. O sea, yo no me imagino a ninguno de nosotros trabajando en una oficina, trabajando, no sé, en un comercio, trabajando en algún lugar donde tengamos un jefe y nosotros digamos, jefe, sí, mi jefe, y cuando nos dé una directiva no la hagamos. O sea, porque entonces no es nuestro jefe. Si nosotros tenemos a alguien que manda, alguien que gobierna sobre nosotros, no podemos decirle, amo, Señor, y no hacer lo que se nos dice, ¿no? Entonces Jesús está diciendo eso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿No? Entonces ahí dice, si es así, son semejantes al que construye sobre la arena, ¿no? Qué tremendo, porque haciendo como un paréntesis, cuando nosotros estudiamos la Biblia nos encontramos con 1189 capítulos, desde el principio
hasta el último versículo de Apocalipsis. El medio de la Biblia, ¿sí? Si analizamos, son 594, y ahí tenemos el Salmo 118, versículo 8, es el medio de la Biblia. Y miren lo que dice en el medio de la Biblia: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, 8. Por algo fue puesto esto, para que podamos centrar nuestra vida en Cristo y podamos poner nuestra confianza plena en Él. Porque si no confiamos en Él, estamos en la arena, ¿no? Y no sé si a ustedes alguna vez les tocó construir en la arena un castillo, ¿no? Yo he intentado hacer un castillo y no sé lo que me ha salido, pero lo intenté en la arena. La primer ola que vino me la llevó toda. Pero si yo busco un lugar un poco más alto, una roca, y ahí construyo mi edificio, mi torre, mi castillo, van a venir las olas y no lo van a poder derribar. Y Jesús le está diciendo esto: ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde estás depositando tu fe? ¿Por qué? Les habló de todos los mandamientos, le habló de la oración, de la ofrenda, le habló de todas las cosas que tendrían que haber guardado como judíos, pero no estaban guardando. ¿Por qué? Porque los fariseos se preocupaban más por los negocios personales. Hemos hablado muchas veces de cómo llegaba la gente con una paloma para poder ofrendarla, ¿sí?, en el templo, y le decían: no, esto no, y se lo cambiaban por una paloma que ellos tenían. Entonces, como judíos, estaban como desconfiando de la religión judía. ¿Por qué? Porque los fariseos ponían cargas pesadas que ellos no vivían y no cumplían. Qué importante es poder hablar de Jesús, pero más que con palabras, con nuestro testimonio. Y por eso le decía a Jesús: todo lo que les hablé hasta ahora se fundamenta en esta parábola que le estoy diciendo. Párense en la roca, que van a estar seguros. Y yo me preguntaba, ¿no? Porque esto es lo que tenemos que hacer cuando leemos la palabra, es hacernos 1000 preguntas, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, no hay que cuestionar, no hay que preguntar, pero nosotros no podemos leer así literal y quedarnos solo con eso. Es muy superficial, ¿no? Es como mojarnos los tobillos en el agua. Pero tenemos que ir un poco más allá y hacernos preguntas para llegar a algo, ¿no? Si ustedes buscan, le decía Nelson, si buscan en Google lo van a poder ver, es un gráfico que nos muestra la cantidad de conexiones que hay en las escrituras, ¿no? Y parece como lleno de arcos de colores que conectan un pasaje con otro, el otro con otro, y todos entre sí, y uno no termina ni de poder ver y descifrar la cantidad de líneas que hay conectando un pasaje bíblico con el otro. Entonces necesitamos armonizar cuando queremos encontrar el misterio, esa llave que nos va a develar el misterio que el Señor tiene en una enseñanza. Necesitamos que la palabra tenga armonía, no podemos andar con un montón de piezas sueltas que no tienen sentido. La palabra toda se conecta absolutamente, porque esto es lo que a mí me gusta recordar constantemente, que la Escritura tiene un solo mensaje. No hay muchos mensajes. Aunque a veces hay personas que quisieran sacar muchos mensajes de la Escritura para a cada cosa encontrarle un versículo bíblico, la Escritura tiene un solo mensaje central y es Cristo. Ese es todo el mensaje. ¿Sí? Podemos encontrar a Cristo en Génesis, como podemos encontrar a Cristo en Apocalipsis, como lo vamos a encontrar en Deuteronomio, como lo vamos a encontrar en Éxodo, lo vamos a encontrar en Juan, lo vamos a encontrar en todos lados. El mensaje es el mismo, ¿sí? Es Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de estar sobre la roca? Porque esta sería una de las preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué es construir sobre la roca? Mateo 16, 13, vamos a ver qué es lo que el Señor dijo. Es un pasaje un poco a veces controversial, pero vamos a tratar de leerlo así, a la luz de la palabra, que la palabra sea la que interprete a la palabra y no nosotros, ¿no? Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que ahí en griego es Petros, que es piedrita, ¿sí? También te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que la palabra en griego es Petra, que significa roca, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Pedro es una piedrita, y la roca de la que Jesús está hablando, porque las traducciones dicen sobre esta piedra, algunos dicen sobre esta roca, bueno, la roca ahí es la palabra que Pedro dijo, ¿sí? No es Pedro. Pedro es una piedrita. La roca es la declaración que Pedro hizo, que no le salió a él por conocimiento, sino que le fue revelada por el Padre, porque Jesús mismo dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ninguna persona, ningún teólogo, ningún maestro, ningún rabino, esto no lo sabías vos, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la revelación? Que Pedro dice: tú eres el Cristo. ¿El Cristo quién era? Era el ungido, era el Mesías esperado, ¿sí? Era el Salvador, era el Redentor. Y sobre esa palabra que Pedro dice, esa declaración que Pedro hace, que hasta ahora ninguno había hecho, sobre esa palabra dice Jesús: voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada sobre la roca, que es Cristo, no sobre un hombre. ¿Sí? Entonces, cuando a veces tenemos esta controversia con algunas personas católicas también, sobre todo, que tienen esta afirmación de que Pedro es el que tiene las llaves y demás, y si nosotros vemos quién tiene las llaves, podemos ir a Apocalipsis y ver que el que tiene las llaves es el que cierra y ninguno abre, y el que abre y ninguno cierra, y ese es Cristo. Amén. No es Pedro, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que encontrar en la palabra la interpretación correcta de lo que la palabra está diciendo, y no darle una interpretación personal. Pablo dice: nosotros no podemos darle interpretación personal a ninguna profecía que está en la Escritura. La profecía no es de interpretación personal. La Biblia tiene que interpretarse a través de la Biblia. Entonces tenemos que descubrir, ir de tapa a tapa y descubrir por qué dice esto, qué significa estar en la roca, quién es la roca, ¿se entiende? ¿Qué simboliza la arena? Entonces, ahí encontrar el misterio ese que está escondido, ¿no? Entonces, dice que cuando Jesús hace esta pregunta y le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? También es que eso lo vamos a profundizar más adelante, pero es como una trampita que Jesús les hace, ¿no? Porque Hijo del Hombre era un título para el Mesías que iba a venir, y eso lo podemos encontrar en los profetas. En Daniel. Daniel habla del Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Que hace mención de esto, porque era un título que se le iba a dar al Mesías, porque era alguien que no solo era divino, sino que iba a nacer en carne, ¿sí? Iba a ser un hombre que iba a estar caminando en la tierra. Entonces, cuando Jesús hace esta pregunta, no dice primero: ¿quién dicen que soy yo? Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres ese, eres el ungido, eres el Mesías, eres ese Hijo de Dios en carne que vino y está con nosotros. Y Jesús le dice: bueno, sobre esa roca que acabas de decir, sobre esa palabra, esa afirmación, esa declaración que vino de Dios, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, ¿no? Y nosotros estamos edificados sobre la roca que es Cristo, sobre ningún hombre, sobre ningún papa, sacerdote, pastor, líder. Nuestra base es Cristo. La roca es Cristo, amén. Por eso tenemos que seguir a Cristo, no seguir a una religión ni seguir al hombre. Siempre me gusta Juan capítulo 1, donde está Juan el Bautista con sus discípulos y pasa Jesús. Y Juan le dice: Él es el Mesías
que yo les hablaba. Y los dos discípulos dicen, chao Juan, nos vamos con Jesús. Y Juan el Bautista se quedó ahí y no dijo nada, porque entendía que él era quien preparaba el camino para la llegada del Señor. Y ahora estos dos discípulos se van con el Señor y empiezan a escuchar al Señor y pasan toda la noche con Él. Y esto es muy importante. Necesitamos profundizar en las palabras. ¿Por qué? Porque en la medida que empezamos a buscar, nos empieza a gustar. Y parece como que se enciende algo adentro nuestro que nos lleva a buscar, a buscar, a buscar y a buscar. Y la verdad, les tengo que abrir mi corazón, desde que empezamos con Paula el tema de las parábolas y empezar a entender que lo que Jesús habló en parábolas venía desde el Antiguo Testamento y que tenía que unirse todo. Yo dije, wow, qué tremendo, porque no dormimos, que le digo, Paula, mira lo que encontré, y Paula me dice, mira, anoté otra lista más dentro de todo lo que estoy anotando. Y esto es lo que tenemos que generar entre nosotros, un deseo y un anhelo a poder entender lo que Jesús quiere realmente de cada uno de nosotros hoy. Y también comprender que esto que decíamos, ¿no? Que esta no fue una enseñanza caprichosa, algo así al azar. Jesús dijo, a ver qué mensaje lindo puedo meter acá para cerrar este sermón del monte, ¿no? Como a veces hacemos algunos. No, la idea no era hacer un cierre espectacular. Para hacer un llamado, claro, y que la gente se conmueva. No, a ver si se quebrantan y lloran. No, el Señor los desafía y vemos que esto tiene que ver todo con todo a lo largo de la Escritura. Vamos al Salmo 78, 35. Si no tenés tu Biblia ahí, anotalo, aunque sea. Siempre trata de tener un cuadernito, una lapicera, tomar apuntes. Si es la Biblia, mejor. Y la subrayás o la marcás, o como hago yo, circulo así los versículos, pero que te ayude a recordar. 78. Salmo 78, 35. Igual no te quedes con lo que te estamos diciendo, No, sino que también andá a la Escritura como los de Berea, y empezá a profundizar. Así. Yo voy a leer una versión que es la Biblia textual. ¿Por qué? Porque muchas veces me sirve de apoyatura leer esta versión para ver qué decía en el original, sí, en los primeros manuscritos que estaban en hebreo, ¿no? Entonces, vamos a ver que la Reina Valera, por ejemplo, dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero la Biblia textual, que es como lo más original de los manuscritos, dice, se acordaban que Elohim era su roca y el Elión su Redentor. Acá la palabra refugio en el original es roca, su roca, ¿no? Entonces, ¿quién es la roca? Dios es la roca, pero en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es la roca, ¿no? Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver la roca un montón de veces a lo largo de la Escritura y vamos a ver que podemos ver a Cristo preencarnado, o sea, antes que Él venga en carne, porque sabemos que Cristo no es un plan B de Dios, no es algo que Dios a último momento lo creó, no es una creación Cristo. Por favor, esto siempre reforcemos esto, ¿no? En nuestro espíritu, en nuestra mente y a través de la palabra, porque hay muchas corrientes que hablan de Cristo como una creación de Dios, y Él no es creación, Él es creador, ¿sí? Junto con el Padre. Entonces, acá nos está diciendo que la roca está desde el principio, no es algo que Dios hizo después, ¿no? Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío. Amén. Gracias, Arturo. En Él confiaré. En Él confiaré, sí. Y el Salmo 18 dice, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio y tú eres la roca firme, ¿no? Qué importante es entender lo que Paula está diciendo. Cuando abrimos las Escrituras, desde el primer versículo del Bereshí, del principio del Génesis, encontramos a Dios creando, al Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas y Jesús iluminando la luz que traía luz a la tierra, ¿no? Que estaba en tinieblas. Entonces, siempre tenemos que entender que están juntos. Y la roca, ¿sí? La roca que es Dios en el Antiguo Testamento es Cristo manifestado cuando lo ven. Porque ¿cómo vemos a Dios? A través de Jesús. Él dice la palabra, ¿no? Que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios no se lo podía ver, por lo tanto Dios mismo tuvo que hacerse visible a través de Cristo
aquí en la tierra. Génesis 49, 24, me gusta mucho esto. Génesis 49, 24 dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vemos que la roca, que es Cristo, está desde el comienzo, siempre estuvo, no tenemos que dudar cuando vemos esos pasajes y decimos, pero ¿este será o no será? Sí, es Cristo del que habla, es Cristo. Segunda Samuel 23, 23:2, y dice, segunda Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Habló la roca de Israel, la roca, y sabemos que la palabra, el verbo, porque antes la palabra no era algo escrito, era lo que se decía, ¿sí? La palabra se hizo carne, dice Juan, ¿sí? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, pero el verbo está desde el principio. Y dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. O sea, habla de Jesús, como dice el Salmo 27, Él es nuestro Salvador y Él es la luz. Entonces, todo el tiempo, a lo largo de toda la Escritura, encontramos a Cristo. Porque no nos olvidemos que todo empezó en Génesis 3:15, cuando Dios le dice al enemigo de que nacería de la simiente de una mujer quien lo iba a destruir, y él le heriría en el calcañar. Pero no es que comenzó ahí, Cristo ya estaba desde el comienzo de la creación, ¿no? Ahí está la promesa. Y el enemigo, ¿qué hace? A lo largo de toda la Escritura va matando a los que nacen y ven, Satanás ve que puede ser alguien que ama a Dios, que sirve a Dios, entonces lo destruye, lo persigue, porque dice, a ver si este se convierte en el cumplimiento de la palabra. Y vamos a encontrar también en Isaías 44:8, que también la Reina Valera y otras versiones lo dicen de otra manera, y yo los animo que por ahí no es fácil de conseguir la Biblia textual para descargar, porque trae mucha publicidad y muchas cosas, no es tan recomendable, pero si pueden usar internet y en sus computadoras, por ahí es más fácil que puedan ir leyendo, ¿no? Lo van a encontrar como B larga TX o BTX3, hay varias versiones, pero es la Biblia textual y a veces nos deja mejor el concepto de lo que en hebreo quería decirnos, ¿no? El autor. Y dice Isaías 44:8, en la Reina Valera, por ejemplo, dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Pero la Biblia textual dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo he anunciado y predicho, entonces vosotros sois mis testigos, ¿hay Dios o roca fuera de mí? No conozco. No hay roca fuera del Señor. No hay quien, ¿sí? En quien podamos afirmarnos, no hay otro. Y Jesús mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Que es la roca de nuestra salvación. Y la roca, yo estaba viendo qué es lo que representa, ¿no? Porque la roca representa solidez, representa que es algo que permanece inconmovible, ¿sí? Que no se va a mover, que no cambia, ¿no? Que tiene que ver con la permanencia. Y vamos al Salmo 94:22. Salmo 94:22 dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. O sea, vamos como a recordar un poquito esto. ¿Quién es la roca? ¿No? Esto es lo que tratamos de reafirmar a través de la palabra. ¿Quién es la roca? Entonces, la roca, vemos que en el Antiguo Testamento nos dice que es Dios, y en el Nuevo Testamento vamos viendo que es el Señor, y vamos afirmando este concepto de qué dice la Escritura de quién es la roca, porque nosotros no podemos solo quedarnos con el concepto arquitectónico, ¿no? Con la parte del arquitecto que necesita de una roca para construir,
porque eso era lo que Jesús decía cuando decía por qué les enseñaba por parábolas así a todos, y era para que si se quedaban con lo simple del relato, se fueran a su casa pensando la importancia que tiene para un arquitecto construir sobre la roca. Pero acá no quiere solamente decirnos eso, nos está queriendo mostrar quién es la roca, ¿no? ¿Qué dice la palabra acerca de quién es la roca? Salmo 95.1. 95.1 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Sí? En hebreo dice, hay dos palabras que tienen que ver con, una que dice la roca, que es Letzur, y la otra dice Shishgenu, que es la misma raíz de la palabra hebrea de Yeshua, ¿sí? Que es la salvación, Dios salva, ¿sí? Entonces vemos que tiene un sentido por qué está diciendo esto, ¿no? Ahora vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hace mucha mención de esto, que Jesús es la piedra que los edificadores rechazaron, es la piedra angular. Y vamos a Mateo 21:42, y ahí vamos a ver esto un poco. Que esta piedra angular no era una piedra decorativa, no era una piedra que era para que quede linda la edificación o la construcción, sino que era sumamente importante porque era la piedra con la que se alineaba y se sostenía toda la edificación, no toda la estructura. Y dice Mateo 21:42. Dice que Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esto es tremendo, porque dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, vino a ser la piedra angular. Nosotros hemos estudiado hace unos años, en medio de la pandemia, esto de la piedra angular, ¿no? Y estábamos viendo que hay relatos históricos, ¿sí? que dicen que cuando se estaba por construir el templo que hizo Salomón para Dios, se buscaban las mejores piedras, ¿no? Y se buscaban piedras que tuvieran una forma apropiada, que fueran lindas, y se buscaba lo mejor. Y dice que estos edificadores habían dejado una piedra y la habían desechado porque no les parecía que sirviera, y había quedado allí como a un lado. Y esa piedra que había sido desechada, dice que con el transcurso del tiempo, la erosión, ¿sí? Los vientos, las lluvias, el mal clima La y fue todo, puliendo. la piedra no se deterioró. Entonces ellos se dieron cuenta que esa piedra que ellos habían desechado en realidad era de mucho valor, porque era una piedra que no se había deteriorado, ¿no? Y entonces la usaron como piedra para la construcción, como una piedra angular. Y por eso se dice que la piedra que los edificadores desecharon, ¿sí? Se pone como ejemplo esto, ¿no? Pero dice que esta piedra vino a ser cabeza del ángulo, vino a ser esa piedra angular, ¿sí? Y dice, esto es cosa maravillosa a nuestros ojos, dice Jesús, ¿no? Dice, por tanto les digo que el reino será quitado de vosotros y les será dado a gente que produzca frutos. ¿Y esto por qué lo está diciendo Jesús? Porque la palabra, ¿sí? de Dios, la ley de Dios le había sido dada al pueblo, y los escribas, los fariseos, ¿qué hacían con esto? En realidad, en lugar de cumplirla, solo la decían para juzgar a otros, pero no la practicaban ellos, ¿no? Por eso después vamos a ver otros pasajes donde Jesús se enoja con los escribas y fariseos y les dice que son unos hipócritas a causa de esto. Recordemos que el hipócrita era en la antigüedad el actor, ¿sí? Así se le decía a alguien que representaba un papel y que fingía ser alguien que no era, o que mostraba sentimientos y emociones que en realidad no tenía, ¿no? Estaba actuando de. Y entonces Jesús usa esta palabra para referirse a estos hombres que eran los líderes del pueblo de Israel. ¿Sí? Recordemos que eran los líderes religiosos. Y Jesús dice, esto le va a ser quitado a ustedes y le va a ser dado a otra gente que produzca frutos. Y si nosotros vemos, nosotros somos el fruto
del sacrificio de Jesús y fuimos llamados a dar fruto, ¿no? Y a esto se está refiriendo. Jesús está quitando el liderazgo, ¿sí?, que ellos tenían, y está diciendo, ¿saben qué? Ustedes como líderes religiosos no están sirviendo porque no están cumpliendo mi palabra. Así que ese liderazgo le va a ir a otra gente. Y hoy nosotros, ¿sí?, aún siendo gentiles, estamos teniendo la oportunidad de tener ese sacerdocio, ese liderazgo, de enseñar la palabra de Dios a otros, y no digo por nosotros, digo todos ustedes, ¿no? Todos estamos llamados a eso, a ese sacerdocio, ¿sí?, a llevar el mensaje de salvación, a ser personas que reconciliamos cielo y tierra, reconciliamos no porque haya un poder en nosotros, sino a través del mensaje de salvación podemos reconciliar al mundo con Dios, ¿no? Mostrar ese mensaje de reconciliación. Entonces Jesús le está diciendo, ¿saben qué? Eso para ustedes va a ser quitado, no lo están haciendo correctamente, y eso, ese mensaje lo van a llevar otros, pero esa misma piedra, que puede ser una piedra que edifique, también puede ser una piedra que va a quebrantarlos y los va a desmenuzar, ¿no? Y eso es tremendo, porque la misma piedra sirve para las dos cosas, ¿eh? Así que vamos a conectar un poco a esto de qué tiene que ver esto con la parábola, ¿no? Por eso qué importante es entender que la misericordia de Dios también va con la justicia de Dios. Entonces, esta piedra que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, también es la piedra que va a juzgar a aquellos que no obedecen a la palabra. Una de las cosas que me llevó a meditar en este día se encuentra ahí en Éxodo capítulo 17, 7, donde es el relato donde los enemigos se levantan contra el pueblo de Israel, y es ahí donde Josué está peleando en el frente, pero Moisés sube a lo más alto de la montaña. Y dice que mientras que Moisés levanta la vara, la pone en alto, Josué está ganando la pelea. Pero se empieza a cansar Moisés. Y cuando se cansa, dice que le ponen una piedra, dice el versículo, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro, así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol, ¿no? Y Josué pudo deshacer a todo Amalek y a todo el pueblo con la espada. Entonces, qué tremendo es el significado de la roca, ¿no? Porque esta piedra que le ponen a Moisés no es una piedra, como decimos, uy, le pusieron una roca para que no se canse. No, tenemos que entender que es Cristo que está sosteniendo a Moisés. Moisés se para en Cristo, descansa en él para traer la victoria a través de Josué en ese momento donde él ya no tenía fuerzas. Cristo es la fuerza para Moisés. Esta enseñanza me llevó a buscar la palabra la roca, la piedra, ¿no? Y en este momento Cristo es la piedra donde Moisés pudo descansar. Y es una enseñanza para nosotros, ¿no? Descansemos en Cristo y Él nos va a dar la victoria sobre muchas cosas que se levantan contra nuestra vida y nuestra familia en este tiempo. Ahora, esto no es casual, ¿no? Porque el Señor no hace cosas así, como yo decía antes, al azar, nada es casualidad, sino causalidad. Y estamos viendo que el Señor está sobre un monte dando este sermón, ¿no? Y cerrando con esta parábola. Y de un lado podía verse claramente en la geografía, ¿sí? Podía verse todo lo que era el desierto y la arena, y del otro lado podía verse todo lo que era rocoso. Y las personas que, porque yo no tuve la oportunidad, ¿no? Pero los que viajaron de Egipto a Israel, por ejemplo, cuando estuve ahí y te parás en el monte de las bienaventuranzas, se ve de un lado todo el desierto y del otro lado Jerusalén. Claro, a ver, por eso digo que no es casual, porque hacia el lado de Egipto absolutamente todo es arena. Arena. ¿No? Y Egipto sabemos lo que representa la idolatría, representa el pecado, representa lo que queda atrás.
Pero del lado de Israel, todo es roca, porque todo es roca, todo es piedra. De hecho, el mismo monte está construido sobre piedra, ¿no? Estaba construido y lo que quedó, los muros y todo eso están sobre piedra. O sea, todas las construcciones son de piedra. Es más, Nelson me ha mostrado fotos de esa época en la que fue, en la que uno puede ver las distintas capas de edificación, los distintos niveles de edificación, porque las piedras van tomando como otro color. Va cambiando color. Entonces tenemos algunas fotos por ahí guardadas que uno ve, hasta acá fue al año tal, acá se edificó en tal año, y uno ve la diferencia de los colores de las piedras, de las rocas, ¿no? Entonces es muy significativo que el Señor les esté diciendo, ustedes pueden edificar sobre la arena o ustedes pueden edificar sobre la roca. Y sabemos que lo que Egipto representa, simboliza, ¿sí? En la palabra, que simboliza esto, el pecado, la esclavitud, ¿sí? La esclavitud del pecado, la manera de vivir anterior, simboliza la idolatría, simboliza todo eso que, si miramos la otra geografía, la roca simboliza el estar parado y firme para que ese cimiento no se nos mueva todo y la edificación no se nos mueva toda y estemos seguros, ¿no? Entonces, vuelve a ser, ¿sos prudente o imprudente? Tal cual. Entonces, fíjense que todo encierra lo mismo. El Señor nos está hablando y nos está diciendo, ustedes tienen la decisión. ¿Dónde quieren afirmar su vida? ¿Dónde quieren poner su casa? ¿En los pensamientos de Egipto o quieren afirmarse bajo los mandamientos y la palabra que Dios nos ha dado y nos dejó para que nos vaya bien? Tal cual, porque eso es lo que él les estaba diciendo, ¿no? Dijimos al comienzo, él les está diciendo, bueno, todo este mensaje que yo di, ¿sí? Desde el Mateo 5, desde las bienaventuranzas, el hombre que es prudente, lo que va a hacer es, todo esto que yo enseñé lo va a poner en práctica, ¿sí? Lo va a poner por obra. El insensato, todo lo que yo enseñé, lo escuchó y se va a ir a su casa y se va a olvidar, no lo va a hacer, va a construir sobre la arena. Y vamos a Juan 12, porque es interesante saber por qué afirmarnos en las enseñanzas de Jesús, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, sí, tenía enseñanzas muy lindas, era un profeta. Bueno, no. Tenemos que comprender por qué debemos construir sobre la roca, por qué edificar sobre sus enseñanzas, porque la roca él lo está identificando con sus enseñanzas, ¿no? Ahí en la parábola. Y Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, Jesús está diciendo, yo no hablo lo que quiero. Mis enseñanzas no son las que se me ocurren a mí. Yo hablo lo que el Padre me dio para que yo hable. ¿Sí? No estoy hablando nada distinto, nada nuevo, nada... No, estoy hablando lo que Dios habla, lo que el Padre habla. Y entonces dice que su mandamiento es vida eterna, ¿sí? Su verdad, Él es la verdad. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y vamos a Juan 17:17. Y ahí podemos leer. Dice, santifícalos en tu verdad. Él está orando al Padre, ¿no? Y habla por los que estaban ahí, pero también por nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, nosotros, ¿en qué roca estamos edificando? ¿En qué nos estamos fundamentando? En la palabra de Jesús, en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque son la verdad. Y porque son lo que el Padre le enseñó a él y le dijo que hablara. No es que a él se le ocurrió nada nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. ¿Quién es la roca? ¿Por qué es la verdad? ¿Sí? ¿Y por qué tenemos entonces que edificar sobre esa verdad, sobre esa roca? En la antigüedad, cuando los discípulos seguían a un maestro, decidían seguirlo porque iban a cumplir con todas sus enseñanzas, ¿no? Por eso se bautizaban en el nombre de ese maestro, ¿sí? Por eso Jesús nos enseñó que nos bauticemos en su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, sí, sos mi maestro y voy a seguir todas tus enseñanzas. Decido seguirte, ¿no? Ese era el sentido que tenía cuando Jesús le decía a alguien, sígueme. ¿Sí? Era para que
estuviera con él, aprendiera de él, pero viviera todas sus enseñanzas. Y esa es la decisión que nosotros tomamos cuando le dijimos sí a Jesús. Nosotros no recibimos a Jesús, no digo que esté mal, pero digo que a veces es algo como muy fantasioso lo que, ¿no? Recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Ok, pero el Señor no nos llama a recibirle, el Señor nos llama a seguirle. ¿Y seguirle qué quiere decir? Seguir sus pisadas, como dice el apóstol, andar como él anduvo. Entonces la vida en Cristo no se trata de recibirle en mi corazón como mi Salvador y Señor y listo. No, se trata de seguirle y vivir y andar como él anduvo y poner en práctica sus enseñanzas. Entonces ahí podemos decirle Señor, Señor, porque Jesús nos lo decía y en Lucas, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, ¿de qué manera nosotros mostramos que Jesús es nuestro Señor? Haciendo lo que Él nos dice, cumpliendo con lo que Él nos enseñó, poniendo en práctica y poniendo en obra su palabra, ¿no? Entonces, su palabra es verdad y nosotros nos afirmamos en esa verdad, no en otra verdad, ¿no? No en enseñanzas de alguien que enseña muy lindo, sino en la enseñanza de Jesús. Por eso siempre decimos, cuando termine, y les decimos, tomen apunte, porque es la manera en que ustedes después van a poder ir y hacer como los de Berea, que iban a ver si lo que Pablo enseñaba estaba en las escrituras y era tal cual él lo enseñaba, ¿no? Entonces, si ustedes toman apunte y después pueden esto procesarlo durante la semana en sus casas, van a poder decir, esto me parece que no, esto está en la palabra, ¿no? Volviendo a lo que antes decías, ¿no? De quiénes dicen que son, ¿no? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, y el Señor le dice, sobre esa palabra edificaré mi iglesia. También vos decías recién de que todo el que seguía a un maestro seguía y se bautizaba porque caminaba en las enseñanzas de ese maestro. Y 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo, ¿no? Y esto que está hablando acá Pablo en 1 Corintios tiene que ver con ese momento donde Moisés pone la vara y golpea en las aguas y se abren las aguas y salen victoriosos porque ven a todos los enemigos que quedan bajo las aguas. Y unos días antes Moisés golpea las aguas y se ponen rojas, se llenan de sangre, el agua se convierte en sangre. Y ahora la vara abre las aguas, cruzan por ellas y llegan a un lugar donde las aguas son amargas y el pueblo se queja. Y siempre me pregunto, ¿por qué Dios, que hizo tantas cosas con Moisés, sacó al pueblo, los hizo cruzar por el mar, ahora le pone aguas amargas? Es que Dios estaba probando si ellos lo seguían y lo amaban y obedecían guardando su palabra, o simplemente estaban ahí porque les convenía. Entonces, Dios empieza a probarlos acá en Mara, porque en realidad Dios tenía preparada ese lugar de fuentes de agua y toda la bendición para ellos. Y cuando decía de que uno sigue y cree en lo que el maestro le enseña y se bautiza, es lo que Dios está haciendo con el pueblo. Está diciéndole, si me siguen, confíen, crean y sean obedientes. ¿Por qué? Porque ahora les voy a revelar algo que está preparado para ustedes. Y es cuando Moisés ahora se quejan, murmuran, y Moisés golpea con la roca, ¿no? Y sale agua de la roca. Y como te decía, y esa roca es Cristo. Y esa roca caminaba con ellos y nunca le faltó agua. Entonces, si caminamos con Cristo, si le seguimos a Él, nunca nos va a faltar ni el agua, ni el pan, ni nada, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y así le fue al pueblo de Israel. No le faltó nada, porque ellos caminaban junto con Dios. Cuando se alejaban de Dios, tenían todos los problemas, pero si estaban con Dios, todo le funcionaba y le salía tal cual como uno deseaba humanamente,
comida, abrigo y agua. Pero Dios les quería dar algo, ¿sí? Hasta que llegaron al monte. Y en ese lugar Dios le iba a dar una revelación al pueblo, que era su palabra, ¿no? ¿Y qué le da? Le da las tablas. ¿Y de qué son las tablas? De piedra. De piedra. Pero creo que eso lo vamos a estudiar para Sí, la lo próxima, vamos a porque dejar ya para otro hay que ir redondeando. Pero Son y 20. la verdad me daría mucha pena como cerrar acá el tema porque nos queda un montón por aprender juntos todavía. Pero estaba pensando que si nosotros decimos que Él es el fundamento, bueno, ¿qué es un fundamento? ¿No? Porque también tenemos que preguntarnos eso. Y fundamento, dice el diccionario, que es la base o el cimiento de la moral, de la religión, pero también llevándolo a un plano natural, dice que es el cimiento sobre el cual descansa una estructura, la parte más baja de un edificio, que puede ser muro o construcción, que generalmente no se ve porque está en la profundidad. ¿Sí? O sea que el fundamento siempre está profundo, el fundamento no está a simple vista, ¿no? Y estas definiciones como que encajan con esta parábola, porque ¿a qué está llamando el Señor? No a construir algo, un edificio alto y visible y hermoso y solo que se vea de acá para arriba, está llamando a que tenga un buen cimiento, ¿sí? Porque en el caso del cimiento que fue la arena, se desmoronó todo, o sea, la casa se derrumbó y dice que la ruina fue grande. En cambio, vemos que el otro cimiento que tenía que ver con la roca, con algo profundo, es la que permaneció firme. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir descubriendo esta llave, ¿sí? Este misterio que el Señor nos está dejando en esta parábola y tiene que ver con eso. ¿Cómo está nuestro cimiento? ¿Estamos haciendo o viviendo de una manera superficial? ¿Estamos viviendo por lo que se ve? ¿Estamos viviendo o edificando un edificio muy alto, muy alto, muy alto, pero que no tiene profundidad su cimiento? ¿Sí? ¿O estamos edificando sobre una base firme? Lo importante no es lo que se ve hacia arriba, sino la solidez que tiene la base. Hace unos cuantos años acá en Argentina, muy cerca de donde vivimos ahora, hubo un terrible accidente no fue accidente porque se podría haber prevenido eso, ¿no? Accidente es cuando no se puede prevenir, pero esto fue una negligencia en realidad. Había un edificio, un terreno que el edificio había sido demolido y empezaron a hacer excavaciones y empezaron a edificar, ¿sí? Al lado de ese lugar había un gimnasio donde había gente entrenando y mientras estaban entrenando el gimnasio se desmoronó, se vino completamente abajo, se derrumbó. De hecho yo tenía un familiar ahí dentro en ese momento, ¿no? que se salvó, pero mucha gente murió. ¿Y por qué fue? Porque descubrieron que cuando hicieron las excavaciones y empezaron a poner los cimientos, no hicieron algo firme, empezaron a edificar casi sobre la tierra que había ahí, sin ningún escombro, sin ninguna piedra, sin nada, y se vino todo abajo, se desplomó como si fuera algo, un castillito de arena como los niños hacen en la playa. Y entonces uno ahí puede comprender la importancia de que el edificio aparentemente era muy lindo, estaba quedando hermoso, pero no tenía una base sólida, no tenía firmeza, no había fundamento. Y se vino todo abajo y la ruina fue grande, porque no solo se destruyó ese edificio, sino que la gente que estaba en el gimnasio al lado, mucha murió, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de lo que Jesús está tratando de hablarnos. No edifiquemos algo que se vea y que parezca llamativo, lindo, bonito, porque como digo siempre, es como, ¿no? Tirar petardos, son fuegos artificiales, son puras chispas, luces, pero no es nada sólido. Y el Señor nos llama a que nosotros seamos la luz del mundo, no chispitas ni petardos que hagan ruido y lucecitas. Nos llama a ser antorchas que iluminen. Entonces, si nosotros edificamos sobre la arena, difícilmente podamos iluminar a otros. Vamos a ser simples chispas y petardos y ruido y lucecitas, pero si nosotros edificamos sobre la roca, vamos a cumplir esa función que tenemos, que es alumbrar al mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra base? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro cimiento? ¿Sobre qué estamos edificando? Estamos edificando sobre teología, que puede ser muy buena, pero
es pensamiento de alguien, estamos edificando sobre hermosos mensajes que escuchamos, estamos edificando sobre lo que predica un pastor, sobre la profecía de un profeta, estamos edificando sobre pensamientos humanos, sobre nuestra manera de ver la vida, o estamos edificando sobre la roca que es Cristo, que es la palabra hecha carne, ¿no? Eso es lo que el Señor está tratando de decirnos. Vamos a continuar igual porque nos queda la mitad de la clase para la que viene, pero... Quiero terminar con esto, que es el mismo versículo que estás leyendo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y es muy claro acá. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, ¿no? Y a veces creemos que estar fundamentados en Jesús es servir o hacer algo, y no es eso, no es eso, sino que es mi forma en cómo yo vivo, y dice, porque la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno sea, el fuego la probará. Entonces, tenemos que estar fundamentados en Cristo, en todo lo que hacemos, para que el día del Señor, cuando tengamos que ser probados y pasados por fuego, miren lo que dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. Si construimos todo sobre Jesucristo, vamos a recibir recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y creo que Jesús les estaba diciendo en ese tiempo, en el monte, a sus futuros apóstoles, quien iban a dejar todas las enseñanzas para que llegaran a nosotros, vivan en santidad. Y él empezó a mostrar cómo había que vivir una vida en santidad. Y esto es un poco lo que pasaba, que yo hacía referencia anteriormente, ¿no? Cuando el Señor estaba caminando en esta tierra, su palabra y sus enseñanzas eran rechazadas. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Él vino a traer el mensaje a lo suyo, a eso vino, a traer la palabra en él mismo encarnada, pero los suyos no le recibieron, sí rechazaron su palabra. O sea que los líderes religiosos que en ese momento tenían que llevar al pueblo al conocimiento de la verdad de Dios, estaban llenando al pueblo de tradiciones de hombres, que las personas no podían cumplir esos mandamientos que ellos mismos habían impuesto, no la ley de Dios dada a Moisés. Ellos mismos ponían cargas tan pesadas que la gente no podía cumplir. Ellos mismos exigían que las personas hicieran cosas que ni ellos podían hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Empezaron a construir sobre tradición de hombres. Muchas personas judías hoy, uno les pregunta algo sobre la palabra de Dios y desconocen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tienen un montón de conocimiento de la tradición, de los sabios, de los rabinos, de los antiguos, de los padres de la fe, pero no tienen afirmada su vida sobre la misma palabra. Se llenaron de tradiciones. Y esto también nos pasa a nosotros, ¿eh? Nosotros también nos llenamos de doctrinas, de mensajes, de formas de hacer iglesia que no están fundados en la palabra. Son doctrinas de hombre, son tradiciones de hombre, ¿no? Y esto es peligroso porque estamos como edificando sobre un fundamento que no es firme, ¿sí? Marcos 12:10 dice lo siguiente. Marcos 12:10. Dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea, lo querían matar, ¿sí? Porque pensaron que él les estaba hablando a ellos directamente. Y sí, en un punto les estaba hablando a ellos, ¿no?
pero por miedo a lo que la gente iba a decir lo dejaron, ¿no? Se fueron y lo dejaron. Y dice que en ese momento lo que Jesús estaba citando era el Salmo 118:15, y esto los animo a que lo lean después, porque ese salmo habla de esta palabra y nosotros vamos a encontrar esta oración, ¿sí? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. La vamos a encontrar en un montón de pasajes desde el Antiguo Testamento, no es algo que nació en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Salmo 118:15 hasta el verso 26 más o menos habla de esto. Si la pueden buscar en la Biblia textual, mejor porque está más afirmado, ¿sí? Pero lo que nos dice ahí es que esta piedra vino de parte del Padre, ¿sí? Vino de parte de Dios. Esta piedra no es algo, una cosa impuesta por hombres. Esta piedra esta roca vino de parte de Dios, ¿sí? Entonces, Dios mismo envió esta roca de nuestra salvación. No es algo que Él se autoimpuso, Jesús, sino que el Padre lo envió, ¿no? Dice Zacarías 10:3, Zacarías 10:3, dice lo siguiente: contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. O sea, del mismo Dios va a salir la piedra angular, ¿sí? Del mismo Dios. Entonces, frente a todas estas corrientes erróneas que dicen que Jesús era un simple hombre, muchos afirman que la divinidad de Jesús vino recién cuando resucitó. Muchos dicen la divinidad de Jesús vino cuando Él ya estaba aquí en la tierra y después de todo su ministerio y después que murió en la cruz y cuando resucitó ahí recién se hizo Dios. Bueno, esto no es correcto. La divinidad de Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. No es algo correcto. Por eso quería reforzar esta idea de que dice Zacarías que de él saldrá la piedra angular, ¿sí? De Dios mismo va a salir la piedra angular. O sea, la piedra angular vino de Dios. Jesús es Dios encarnado en el Hijo, entonces Jesús no puede ser un simple hombre que anduvo enseñando en la tierra y bueno, como resucitó entonces ahora es Dios. No, Jesús es Dios desde el comienzo, desde que era un caos y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde allí podemos ver a Jesús, podemos leer en Cantares, podemos leer en Proverbios y en un montón de lugares que habla de que la sabiduría estaba desde el principio y esto hace referencia también a Jesús. Entonces, no permitamos que todas estas corrientes nos llenen, ¿sí? de duda acerca de la divinidad de Cristo, ¿no? Salmo 118, versículo 23, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, mi Dios eres tú, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Y creo que esto nos deja muy claro. Necesitamos afirmar nuestra fe en la roca. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Te escuchaba y lo tenía anotado ese pasaje y me acordaba, ¿no? Que pensar que eso fue lo que dijeron cuando Jesús entró a Jerusalén en esa entrada triunfal, como leemos ese título en las Escrituras, ¿no? Era el tiempo en que se preparaba el cordero para el sacrificio, era el día 10 del mes de Abib,
era el tiempo de preparar y elegir el cordero, y Jesús entra en Jerusalén sentado en un pollino, en un asno, y ¿qué dicen? Hoshiana, en hebreo es Hosana, ¿sí? Y es sálvanos. Eso era lo que pedían, sálvanos ahora, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente decía esto casi sin saber, porque ellos estaban pidiendo un Mesías que los salve realmente, y no sabían que estaban eligiendo de alguna manera al Cordero de Dios para el sacrificio de esa forma, ¿no? Y es tremendo esto porque vemos que Hay mucho más para arrancar sí, otra vez, porque si sí. no, creo No, que no, no, llegaríamos hasta acá vamos a quedarnos acá y porque arrancamos la clase que viene con este mismo tema, ¿no? Para entender en tantas instancias donde la palabra nos habla de la roca y qué enseñanza nos deja para el día de hoy, ¿no? Pero terminemos con esto. La misericordia de Dios y su justicia son dos cosas que van juntas. Por eso habla de la roca, donde yo me afirmo y edifico mi casa. Si la pongo sobre la roca, todo me va a andar bien. Pero si no la pongo en la roca, esa misma roca va a ser un juicio para mí. sí, yo veo otro aspecto también. No es que todo me va a ir bien, porque la palabra ahí, la parábola dice que la tormenta vino para los dos, ¿no? Voy a estar Claro, seguro, ¿no? Que, no, pero lo digo porque a veces se malentiende esto, ¿no? sí, A pues si no veces, me va bien, ¿qué claro, pasó? Dios no me quiso. claro, o a veces creemos a los hijos de Dios o a los que seguimos al Señor y buscamos seguir y vivir su palabra, no nos va a pasar nada. Sí, nos van a pasar cosas a todos, ¿eh? La tormenta va a venir vino para los dos constructores. Claro. La tormenta vino para los dos, el viento, la lluvia, el ímpetu de la tormenta vino para los dos. Pero uno escuchó y lo dejó ahí, o sea, se derrumbó su casa. El otro escuchó y obedeció, puso por obra, Ahí está ¿no? el secreto. Ahí está el secreto. El En secreto, obedecer la palabra. tal cual, el secreto no está en escuchar solamente, sino en escuchar y obedecer. La palabra, como dije al principio, la palabra Shema, que es escuchar inteligentemente, también es poner por obra, es poner en práctica, es obedecer. Entonces, hoy el Señor nos está llamando a eso, vamos a seguir la clase que viene, pero quedémonos con esto, ¿no? Por hoy para meditar en esto y seguir buscando en la palabra que el secreto no está en escuchar, el secreto está en obedecer, el secreto está en practicar. No se trata de cuánto sé de la Biblia, se trata de cuánto practico la Biblia, ¿no? Entonces, Norma, ¿qué dice? No saben qué bien me llegan estas palabras. Amén. Amén. Gracias, Norma. La gloria es para el Señor porque no es nada nuestro, ¿no? Todo es la palabra. Así Vamos que a orar. oremos, sí. Bendito Padre amado, gracias por tu palabra, porque Señor nos refresca y nos lleva a ver que si somos obedientes, somos personas que vamos a construir en ti todo nuestro día de mañana. Y Señor, tu misericordia se van a hacer realidad en nuestras vidas. Vendrán las tormentas, vendrán las pruebas, pero estaremos en ti como refugio, como roca firme. Y aunque estemos cansados, tú eres quien nos va a fortalecer. Pero Señor, también te pedimos por aquellos que conocen tu palabra, pero no la ponen en práctica. Se preparan tal vez para una vez a la semana poder enseñar tu palabra, pero durante toda la semana no la viven. Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Señor, queremos dar fruto, queremos que tú te puedas manifestar en nosotros y que lo único que hagamos era poder darte gloria a ti todo el tiempo, decirte te amamos Señor y tú eres todo para nosotros, la roca donde descansamos, donde nos afirmamos y donde esperamos todo en ti, Cristo en nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, gracias porque tu palabra es viva, Señor, tiene poder de transformarnos todos los días. Gracias por tu espíritu, que es el que nos hace comprender tu palabra, que nos lleva a tu verdad. Tú eres la verdad, Señor, tú mismo eres la verdad.
Tú eres esa roca eterna, esa roca firme en la que nosotros podemos pararnos. Como David decía, Señor, llévame a la roca que es más alta. Señor, tú eres esa roca más alta, esa roca segura, esa roca que es inconmovible, de la que nada nos puede, Señor, tirar, derrumbar. Señor, que en esta noche podamos encontrarnos en esta parábola que aprendimos, que podamos saber qué clase de constructor estamos siendo, Señor. Amén. Que veamos si estamos construyendo sobre arena, si estamos construyendo sobre, Señor, pensamientos, doctrinas o Señor, mandamientos de hombres, o estamos construyendo sobre tu palabra, que es verdad, Señor, sobre ti mismo. Señor, enséñanos a no construir edificios altos y visibles, sino que podamos cavar bien profundo, Señor, aunque a veces nos duela, que podamos cavar bien profundo, Señor, y poner buenos cimientos, Señor, poner ese fundamento que eres tú, Señor, en nuestra vida, y no hacer cosas que tal vez se vayan a quemar todas, Señor, sino en ese fundamento poner cosas preciosas, Señor, lo más valioso que tenemos, Señor, que aprendamos también a edificar en otros, Señor, que aprendamos a edificar, Señor, en amor, en paz, en nuestras relaciones, Señor, que aprendamos a construir de una manera, Señor, saludable, a construir de una manera como tú lo harías, Señor. Señor, entiendo en esta noche que todo se trata de ser y vivir lo que creemos, y Amén. Lo que decimos, sí, y lo Señor. Que hablamos, lo que predicamos, Señor. Todo se trata de hacerlo, no de decirlo. Señor, que aprendamos en esta noche, a través de tu Espíritu, Señor, a que tenemos que practicar tu palabra, Señor. Tenemos que ponerla por obra todo el tiempo, Señor. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, Señor. Que cada cosa que hagamos, cada cosa que decimos, sea teniendo en nuestro pensamiento tu verdad, Señor. Y sobre eso edificar cada cosa de nuestra vida. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque, Señor, a veces cuando nos examinamos delante de ti, Señor, encontramos tantas cosas que no te agradan, pero tu amor, Señor, siempre nos corrige. Señor, tu amor siempre nos abraza, tu amor siempre nos hace sentir aceptados y no rechazados, Señor, cuando nos humillamos delante tuyo, Señor. Y en esta noche queremos humillarnos, pedirte que, Señor, nos expongas a tu luz y que nos muestres, Señor, aquellas cosas que se van a quemar, sí, en las que estamos fundamentando nuestra vida, Señor, sí, y que nos enseñes a ser buenos edificadores, Señor, a que edifiquemos sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que seamos prudentes y entendidos en dónde construir. Amén. Amén.